Diga, los evangelios son importantes. Sumamente importantes, y por eso queremos remover un poco la enseñanza de los 4 evangelios por la importancia que tienen para nosotros. Toda la Biblia fue inspirada por Dios. Amén. Eso lo dijimos el jueves pasado, y sabemos que estos 4 evangelios, aunque los apóstoles o las personas que lo escribieron, hombres de carne y sangre, vivieron con Jesús y vivieron una experiencia, ¿verdad?, que vieron con sus propios ojos, pero para escribir esos evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hablamos de que los propósitos del evangelio, de esos 4 evangelios, es darnos a conocer ¿a quién? A Jesús. A Jesús, a Cristo. Darnos a conocer la vida de Jesús. Y el propósito de darnos a conocer la vida de Jesús es que nosotros vivamos a Jesús. Le prestemos importancia a quién fue, a quién es y quién será Jesús. Así es. Y lo grande que Él es en nuestras vidas. Entonces, hablamos de que cada uno de los autores que escribieron los 4 evangelios enfatizaron en puntos diferentes, aunque son bien similares. Específicamente del libro de Mateo, que es el que vamos a estudiar esta noche, el evangelio de Mateo. Mateo enfatizó, ¿quién se acuerda de lo que enfatizó Mateo que hablamos el jueves pasado? No, pero ni Norma ni Ani, ni Laura. Bueno, Laura, sí, Laura estaba aquí. ¿Tú no estabas? Ah, pero tú, alguien más que además de Laura y Ani y Norma, que me diga a mí, que ya usted lo sabe, dígalo, levante la mano y dígalo fuerte. ¿En qué enfatizó Mateo? En el Mesías, ¿verdad que sí? Yo quiero, hermano, que ustedes se enfoquen en que estamos estudiando la palabra. Y hay un propósito de Dios con que estudiemos los 4 evangelios. Es para que nosotros vivamos completamente aquí en la tierra todo lo que nos pertenece por herencia. Queremos que el Espíritu Santo sea el maestro que lo lleve a usted a que ese cántico último que se interpretó aquí para Él, como dice ese cántico, amarlo más que a nuestras propias vidas. Cuando nosotros amamos a Dios mucho más de lo que Él nos pueda dar o de nuestras propias vidas, nosotros vamos a tener una vida de excelencia aquí en la tierra. Vamos a obedecerle y vamos a hacer todo lo que Él dice. Para eso, nosotros tenemos que conocer estos evangelios de tal manera que calen en nosotros, que entren en nosotros. Yo le decía al Señor, mire hermano, son tantas y tantas y tantas las situaciones que se están presentando aquí en la tierra, y son tantas las cosas que llegan a mí tan fuertes y tan fuertes, que es como si estas personas no tuvieran pastores y buscan el refugio en uno. No es que no tengan su iglesia, no es que no tengan sus pastores, es que cuando nosotros hablamos del evangelio, cuando yo hablo del evangelio, yo lo vivo. Esto para mí es bien importante. Y cuando usted tiene bien grabado estos evangelios, estos 4 evangelios, su vida cambia totalmente. Cambia de una manera total. Usted no es importante. Dile al que está a tu lado, nosotros no somos importantes. El que ciertamente es importante es el que está dentro de nosotros. Amén. Entonces, como ese que está dentro de mí es importante, todo lo que yo haga va a ser bien. Y me va a dar bien. Y voy a poder disfrutar de todas las cosas que Él hizo para mí. Y vamos al libro de Mateo, sabiendo que Mateo le prestó más importancia a la genealogía de Jesús. ¿A dónde salió Jesús? ¿De dónde salió? ¿De qué descendencia fue Jesús?
Y aquí habla bien claro, vamos al capítulo 1. Al capítulo 1 de Mateo. Goza la maquia, el Espíritu Santo está aquí, hermano. Levante las manos y adórenlo. Aleluya. No reciba esta enseñanza de mí, reciba la del Espíritu Santo. Él es el maestro. Y generalmente cuando damos clase, y cuando se dan clase, y la hermana Frances, ella tiene ese llamado, ese ministerio, de dar clase. Enseña de una forma, los que están viendo clase con ella, ¿verdad? Espectacular. En el caso mío, yo de maestra no tengo nada. Pero el que está dentro de mí es maestro. Así que reciba de parte de él. Estamos. Y estamos diciendo que Mateo se enfocó en de dónde salió Jesús. Jesús no salió del pueblo de Dios. No nació de los judíos. Es descendiente de otra generación, salió de Abraham, de David. Así que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, ni con los idólatras de aquel tiempo. Y vamos a ir a Mateo 1:1. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿hijo de quién? De Abraham. Así que no fue de ninguno de aquellos que estaban allá. Hijo de David, hijo de Abraham. Y usted dirá, pues, ¿cómo va a ser eso si este es el hijo de Dios? Bueno, pues es el hijo de Dios, pero con esa descendencia. De la descendencia de Abraham. De aquí salió, de los gentiles, no del pueblo de Dios. Y Dios lo escogió. Y Dios lo escogió que no tenía nada que ver con nada ni con nadie de lo que ella estaba. Fue diferente, diga conmigo, diferente. Vamos al verso 16. Usted tiene que traer la Biblia ahora porque vamos a leer bastante la Biblia y eso es una de las cosas por las cuales estamos estudiando también. Y Jacob, ahí está la genealogía, ¿verdad? No la voy a leer completa porque engendró a fulano, Abraham engendró, el 2 dice Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob a Judá. No vamos a ir, vamos a llegar al punto donde quiero llegar. Porque quiero entrar de lleno en el Evangelio. Y dice el verso 16. Y Jacob engendró a José. ¿Cuántos se acuerdan de José? ¿Y era marido de quién? De María. Vamos a tocar esos puntitos interesantes que quiero enfocar porque usted tiene que saber que Jesús es nuestro presente eterno. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro sanador. Jesús es nuestra provisión. Jesús es nuestra sabiduría. Jesús es la luz que alumbró las tinieblas y las echó fuera. Por eso es tan importante conocer a Jesús. Porque si yo conozco a Jesús, yo voy a vivir como Jesús. Y entonces, si yo voy a vivir como Jesús, voy a hacer las cosas que Jesús hizo. Y voy a tener la misma vida que tuvo Jesús aquí en la tierra. Nosotros no somos huérfanos, somos hijos de Dios, como lo fue Jesús. Y dice aquí que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, dile al que está a tu lado, Jesús nació. No se nos puede olvidar eso. Cuando nosotros vayamos a hacer algo que no nos conviene, tenemos que acordarnos que Jesús nació. Y dice el verso 18. Vamos a ir bregando, ¿verdad? Bueno, vamos al 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14.
Está hablando de las generaciones. Nosotros somos una de ellas. Aleluya, diga, estamos aquí. Y nosotros somos la generación hasta que Cristo venga en gloria. Ok. Ahora el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y pastora, usted me va a repetir eso a mí. Yo estoy en primer grado ahora. Bueno, No está en primer grado. Es que estamos arando el terreno. Amén. Estamos removiendo el terreno para quitar la paja, quitar los escombros que nos hayan llevado a olvidarnos de que Jesús nació del vientre de una mujer. Una virgen. Y que fue hecho carne y sangre. No se nos puede olvidar que ese hombre de carne y sangre que nació del vientre de una mujer virgen, no fue engendrado por otro hombre. Fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Levante las manos y diga, por el Espíritu Santo que mora dentro de mí. El mismo, no es uno diferente. Ese fue el que engendró a Jesús en el vientre de María. Ahora, lo que yo quiero enfocar, o el Espíritu Santo quiere enfocar en este momento, es que Jesús nació. No es una fábula, no es un cuento, no se nos puede olvidar que Jesús nació. Y que Jesús no tenía ni parte ni suerte ni con María ni con José. Porque la madre no es la que pone los genes. Así que los genes de Jesús Del Padre. eran de Jehová, del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, Mateo enfoca su libro en que Jesús era el Salvador. ¿Por qué nació de esa manera? ¿Por qué no fue engendrado por el hombre? ¿Por qué nació de un vientre no usado, virgen? Porque todo Jesús tenía que ser nuevo. Porque venía a traer buenas nuevas. Y en él no se podía encontrar mancha de pecado. Nada que pudiera afectar su vida. Vamos a ir al mismo, al verso 22. Y dice, todo esto aconteció, vamos a leerlo. Usted tiene la Biblia, los que tengan la Biblia, léanlo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. La profecía había sido dada desde el Antiguo Testamento, pero no se quedó la palabra profética sin cumplir. Dile al que está a tu lado, se cumplió. Se cumplió. La profecía se cumplió. Fue una realidad, fue un hecho. Y a la iglesia, hermano amado, se nos olvida cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones, cuando nos encontramos en diversas pruebas, se nos olvida que tenemos un Salvador que nació de un vientre de virgen. Amén. Se nos olvida que tenemos uno que llegó aquí a la tierra con un propósito determinado de salvarnos a nosotros de todas aquellas cosas que estaban aconteciendo aquí en la tierra, que provocaban en nosotros dolor, sufrimiento, angustia y todo pesar, y que nunca el pueblo podía ser libertado de ninguna manera, porque no podían, a causa del dominio que Satanás tenía sobre el pueblo. Y por esto nace Jesús,
porque se tenía que cumplir la profecía que el Padre declaró que iba a venir uno, que iba a libertar a su pueblo y que estaba con nosotros. Su nombre es Emmanuel, que significa ¿cómo? Dios con nosotros. Eso no se nos puede olvidar. Si la iglesia se acordara de esto todo el tiempo, del sacrificio de Jesús por nosotros, la iglesia nunca se va a desilusionar, nunca va a argumentar. Pero vamos a Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Está aquí conmigo. Yo le pido al Espíritu Santo que usted no se vaya a aburrir con la enseñanza. Ahora dile al que está a tu lado, ¿tú sabes por qué no nos podemos aburrir? Porque no somos burros. ¿Está entendiendo eso? Isaías 9, versos 6 y 7, ¿qué dice? Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Estaba la profecía? Amén. Porque un niño, diga conmigo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre algunas veces, Padre ¿cómo? Eterno, príncipe de paz. La profecía estaba dada por Jehová Dios de los ejércitos a causa del dolor, sufrimiento, angustia, desobediencia, muerte, corrupción, engaño, falsedad y discrimen y todo lo malo que usted pueda imaginarse que estaba aconteciendo dentro del pueblo de Dios. Y al ver Dios que nadie podía libertarse de esas maldiciones, entonces decidió él mismo hacerse hombre de carne y sangre y venir a la tierra como hombre de carne y sangre. Yo recuerdo en mis principios que yo comencé a estudiar el evangelio, los evangelios, y empecé a prepararme para, ¿verdad?, en teología, que no tenía ningún interés de pastorear para nada, no conocía los 5 ministerios. Mi único interés en conocer a Jesús, de la enseñanza de Jesús, era para yo poderla aplicar en mi vida y poder defenderme de aquellas cosas que yo estaba viviendo, que me atormentaban, que me mantenían enferma, que no echaba un pie adelante. No era que me faltara dinero, tenía negocio, tenía dinero, tenía cuenta de banco, tenía los certificados esos que se hacen en los bancos, y no había problema con eso, y tenía un buen negocio. A mí me gustan los negocios, de una manera, y me gusta mover el dinero, me gusta jugar con el dinero, y eso no era problema para mí. Compartir con gente de alta jerarquía y de alto prestigio aquí en esta tierra, tampoco eso era ningún problema para mí, porque yo compartía desde el más grande hasta el más chiquito. Pero no era feliz, pero no tenía una vida buena, pero me faltaba lo más importante. No tenía salud, estaba luchando todo el tiempo con mi salud, estaba luchando todo el tiempo con problemas, con situaciones, con las mías, con los de otros, hasta un buen día que conocí a Jesús y supe que Jesús había nacido por mí y para mí. Amén. Y entonces ahí fue donde me enfoqué. La iglesia se tiene que enfocar en estudiar la palabra. La iglesia tiene que procurar conocer la palabra si quiere disfrutar de toda la gloria de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando conozco a Jesús y empiezo a estudiar la palabra, no para yo hacer nada. A mí lo que me interesaba era yo conocer esto, tener este conocimiento para yo poderlo aplicar en mi vida, para yo probarlo y saber si sí funcionaba o no. Y ahí donde entonces pude agarrar esta palabra y la agarré para mí.
30 años hace de eso. Y ni un solo instante de mi vida he vivido fuera de amar a Jesús más que a mi propia vida. Aleluya. Más que a mis hijos, que a mis nietos, que a mi esposo, que a todo en la vida. No me interesa nada. Entonces, si la iglesia es enseñada de esta manera, la iglesia va a soltar cosas triviales, cosas vanas, cosas que hoy son y mañana desaparecen, y se ubica en lo que permanece para siempre, que es la enseñanza de Jesús, que es en Jesucristo. Entonces las cosas pasajeras de esta tierra que hoy se ven y mañana no se ven, tú no le vas a prestar la importancia que hoy le tienes si no conoces a Jesús como yo te lo quiero presentar en este momento, sino que las cosas esas triviales que hoy las ves y mañana tal vez no las ves, las puedes disfrutar y sacarle el jugo, como decimos por ahí. Pero primero es ¿quién? Jesús. Entonces Mateo declara el nacimiento de Jesús. Vamos al capítulo 2 y verso 1. Mateo 2:1. ¿Está aquí conmigo? Amén. Me gustas tanto. Lo amo demasiado. Ok, Mateo 2, capítulo 1. Vamos al pueblo, léalo, que yo quiero que usted lea. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ok, ¿qué dice ahí? ¿Que cuando qué? Jesús. Cuando Jesús nació, vinieron del oriente unos magos. Dile al que está a tu lado, Jesús nació. Jesús nació. La pregunta que yo te digo en esta enseñanza, ¿nació en tu corazón? Me digan amén hasta que yo no termine. ¿Estás viviendo conforme al Jesús que nació en tu corazón? Estoy tratando, hermano, de llevarte, ¿sabes a qué? A que pase lo que pase, tú, como iglesia, seas inmensamente feliz. Vivas agradecido, agradecida de Dios por la eternidad hasta que Cristo venga. Estoy provocando, o no yo, el Espíritu Santo está provocando que la iglesia del fin, y esta es una de ellas, amén, que va a ser parte de la iglesia del fin, amén, sea una iglesia que su seguridad no esté puesta en nada más, sino en Jesús. Aleluya. Es en el único. Porque es ya tiempo de que la iglesia disfrute, diga conmigo, disfrute. Disfrute. De todas las riquezas en gloria. Y gloria. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así que tenemos que disfrutar de todo eso. Y aquí dice Jesús nació. Ahora, qué interesante que también ese mismo texto nos dice que había un rey que llamado Herodes que trató de impedir que Jesús viniera. Trató de impedir que Jesús viniera. Vamos ahí mismo al capítulo 2, versos 16 y 17. 2, 16 y 17. Porque hay que prestarle importancia a esto, hermano. Ajá. Herodes entonces cuando se vio que Burlado por los magos, ¿qué pasó? se enojó mucho Y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Óyeme, al día de hoy, yo quiero que tú estudies este libro conmigo, porque al día de hoy no es Herodes, es Satanás. Trata de matar a Jesús en nuestros corazones. Y por esto, hermano, es que el Espíritu Santo está repitiendo todos estos 4 evangelios. Quiero decirte que Herodes se levantó cuando supo que Jesús había nacido y que le estaban llamando rey De los judíos. Sí, ahí fue que se molestó. porque él no quería que nadie más que él fuera rey. Y hoy día, aquí en el 2019, hay uno que quiere ser Dios y no quiere que nadie más sea su Dios.
sea Dios. Él quiere que la iglesia lo ame a Él. Hoy día, entonces, está tratando de matar lo que hay de Jesús dentro de la iglesia. Hermano, esto usted lo tiene que entender de tal manera que el diablo va a tratar por encima de quien se oponga. Va a tratar de matar este evangelio en su vida, en su interior. Porque Él no quiere que usted sirva a Jesús, que usted viva como tiene que vivir. Pero dice el verso 17. Entonces, vamos a leerlo. Entonces se cumplió lo que ¿qué fue. de ahí? ¿Qué de ahí? Dice Entonces se cumplió. Vaya ahí. Se cumplió. ¿Se cumplió? Se cumplió. ¿Eh? Que el rey no quería que ningún otro rey existiera. Satanás hoy día no quiere que usted le sirva a ningún otro Dios sino a Él. Por eso mantiene la iglesia en pecado, en desobediencia, desorientada, desanimada, empobrecida, enferma, desorganizada, envidiando, celando, conspirando y muchísimas cosas más, porque Él todavía está con la misma estrategia para que usted no se acuerde que Jesús nació y que Él está con nosotros y que es nuestro Salvador. Dame un aplauso al Señor. Entonces Herodes trató de impedir que Jesús naciera. Otra profecía que se cumplió. ¿Quién podrá impedir lo que Dios ha establecido para la iglesia? Nadie. Ok. Vamos a ir un momentito ahí mismo al verso 23. Y vino, hablando de Jesús, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y dile al que está a tu lado, y así fue. Y así fue. Estamos entendiendo el asunto, ¿verdad que sí? Jesús está con nosotros. Amén. Ok. Jesús ya hombre llega al Jordán, al río Jordán, donde estaba Juan ya bautizando a todos aquellos hombres y mujeres que se arrepentían, y Él los bautizaba en agua. Entonces, estaba declarando que iba a llegar uno que era importante y que Él no iba a poder, Él no tenía derecho a nada con Él, que era mucho más que Él. Vamos al verso 3 del capítulo 3. Porque es que, hermano, yo quiero, tal vez usted dirá, pero es que la pastora está repitiendo mucho esto. Es que te va a volar los sesos, hermano. ¿Y sabe qué sesos te voy a volar? Los que están contaminados por Satanás. Te voy a establecer un cerebro nuevo. El Espíritu Santo te va a establecer un cerebro nuevo, conforme al de Cristo. Amén. Donde tú vas a vivir todo. Aquí en la iglesia debe estar en riqueza, en gloria, en poder, en unción, en autoridad, en todo lo bueno. Amén. Amén, aleluya. En todo lo bueno. Cuando nosotros terminemos con esto, yo te aseguro a ti que lo que viene para esta iglesia en tu vida es algo espectacular. Amén. Dios nos prometió a nosotros que venía su chequina gloria para aquí, ¿verdad que sí? Que se iba a manifestar. Amén. Pero ¿cómo se va a manifestar si yo estoy cerrado? ¿Cómo se va a manifestar si yo no estoy en la posición de recibir? ¿Cómo se va a manifestar si mi mente está clausurada? Si mis pensamientos no están en línea. ¿Y qué pasa? ¿Que porque yo no quiero? ¿Es porque la iglesia no quiere? No. Es porque hay uno que no quiere. Y yo te tengo que traer de nuevo a memoria que Jesús está contigo. Amén. Y que Él vive dentro de ti. Dice el verso 3 del capítulo 3 de Mateo.
Pues este es aquel a quien habló el profeta, ¿de quien habló el profeta qué? Isaías. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Prepare el camino del Señor. Cante detrás en su senda. ¿Ve? Ya lo habían profetizado que todo esto iba a pasar. Y entonces Juan no quería bautizar a Jesús. Sí. ¿Por qué Juan no quería bautizar a Jesús? Entendió que le da más. Porque él entendió que no tenía derecho a bautizarlo. Sí, que era demasiado. Pero lo que pasa es que él tenía que cumplir con el llamado que se les hizo. ¿Para qué nació Juan el Bautista? Para ser la persona que iba a inducir a Jesús al pueblo. Tenía que cumplir Y tenía que cumplir con la ley, eso. con la ley. Vamos al verso 13. Mira, hermano, si hay una palabra profética para usted durante estos estudios de los evangelios, escríbala con todo su ser, porque se va a cumplir tal y como Dios lo diga. Amén. Esto no es cosa, estoy hablando, hermano, porque el espíritu de profecía, el don de profecía se está manifestando. Amén. Estamos hablando proféticamente de esta palabra. Esto ya aconteció. Y lo que Dios viene, y si ustedes son los únicos que van a estar aquí en esta enseñanza, yo les aseguro a ustedes van a ser los únicos que van a ser bendecidos de una manera extraordinaria. Amén. Y darán testimonios a otros. Estamos. Verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser Bautizado por él. bautizado. ¿Pero qué trató de hacer Juan? Vamos a ver. Mas Juan, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice el verso Mas 14? Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Juan sabía que él había venido a servirle a Jesús, a anunciar a Jesús. Y Juan tenía una encomienda, como la tiene la iglesia. La iglesia tiene una encomienda del Padre a través de Jesús. Sí, seguro. Y hay uno que se llama Satanás que no quiere que se cumpla. Como en este instante, Juan le dice a Jesús, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús, ¿qué le respondió? Pero Deja tú le respondió, ahora, deja ahora, porque así porque que- así conviene que cumplamos toda justicia. No, párate un momento, Juan. Sí. En este instante conviene que tú me bautices para que se cumpla toda justicia. ¿Quién iba a traer esa justicia a la tierra? Jesús con su bautismo. Ahora, antes de Jesús comenzar a cumplir con la justicia que nos iba a entregar a nosotros, que nos iba a justificar, tenía que ser bautizado. Pero el enemigo no quería que él fuera bautizado porque sabía que cuando Jesús fuera bautizado iba a descender sobre él. ¿Qué descendió sobre Jesús? El Espíritu Santo. Y dice, vamos para allá de él. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero vamos, yo quiero que usted entienda, hermano, que yo le voy a decir algo, yo vuelvo y repito, yo no tengo mucho de maestra, yo solamente recibo las instrucciones del Espíritu Santo y yo las doy. Jesús, como hombre de carne y sangre, igual que nosotros, se tuvo que convertir al Padre para ser hijo de Dios. Tuvo que ser bautizado y lleno del Espíritu. Vamos al verso próximo a ver qué dice. Y hubo una voz del cielo que decía, ¿qué decía? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cumplió Jesús con lo que tenía que cumplir. Amén. Y el Padre le llamó Hijo amado. Usted se arrepintió y vino y confesó a Jesús como su
Señor y Salvador y se convirtió en Hijo amado. ¿Está viendo la importancia de los evangelios? ¿Alguna diferencia entre nosotros como hijos y Jesús como hijo? ¿Hizo Dios algo diferente con Jesús y con nosotros? ¿Se cumplió lo que Él mandó? Descendió a las aguas, recibió el poder del Espíritu Santo, y es ahí donde el Señor abre los cielos y le dice a todo el mundo, ¿qué le dijo? Este es mi Hijo amado. Ahora diga, ya Jesús hombre es Hijo de Dios, es hombre como Hijo de Dios, y es Dios, porque Él dejó su deidad para convertirse en hombre de carne y sangre. Esas son las cosas que no se explican, y es por esto que hay tanta duda en el pueblo de si sí o si no. Pero cuando usted conoce a Jesús, yo llegué a la iglesia hoy, físicamente hablando, así mentalmente hablando, totalmente, ¿cómo le podría decir? No afanada, sino cargada. Cargada porque yo recibí 2 llamadas telefónicas para decirme cosas tan y tan terribles, porque la persona ya no se puede defender de ninguna manera, ya ha dejado de creer en Dios, porque sabe que todas las cosas le salen mal. Ya me dijo a mí que no le interesaba, esas personas me dijeron a mí que no les interesaba ni orar. Como si tuvieran coraje conmigo, tuvieran coraje con Dios. Entonces, estas son las cosas que a mí me drenan la mente. Digo, Dios mío, ¿cómo es posible que se hayan olvidado de un Jesús tan grande? ¿Cómo es posible que se olviden del sacrificio de Jesucristo en la cruz? ¿Cómo es posible que se olviden de que hubo un hombre que nació de un vientre de una virgen, que tuvo que dejar su deidad allá para convertirse en hombre de carne y sangre, y luego pasar por un proceso de ser enseñado, de ser educado por sus padres, hasta llegar al bautismo, y en el bautismo entonces se le opone para que no se bautice, y él le dice, mira, conviene que yo me bautice, porque entonces se va a cumplir la justicia, y es ahí donde cuando él es bautizado, desciende el Espíritu Santo sobre él. Entonces, yo llego, hermano, pero ya yo estoy hasta el tope de clamor a Dios. Clamo a Dios y clamo a Dios, y no es el día, es la noche hoy. Estoy clamando a Dios, Señor, ya yo no puedo hacer nada, pero guárdalos, cuídalos, ayúdalos, redargúyelos. Dios mío, protégelos. Padre, esto para ti no hay nada imposible. Porque yo sí sigo creyendo en Jesús. Amén. Porque yo sí sé que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros hoy no tengamos que vivir ninguna necesidad. Pero si yo no lo conozco como lo conozco, entonces me voy a desilusionar. Entonces voy a entender que Él no me va a poder ayudar. Entonces entiendo y pienso y hablo y digo y tiro y jalo que lo que me está pasando es más fuerte que Jesús. Pero yo quiero establecerte que los evangelios fueron escritos para que tú y yo conociéramos a Jesús tal y cual Él es. Amén. Fue, es y será. Él no va a cambiar nunca. Y aquí, donde entonces Jesús comienza su ministerio carnal, humano, como hombre de carne y sangre, pero como hijo de Dios. Llamado hijo de Dios y hijo del hombre.
acontece con Jesús, cuando Él entonces comienza ese ministerio, cuando Él ya se convierte en Hijo de Dios, ¿qué es lo primero que acontece con Jesús? Tentado. Después que viene y se convierte en Hijo de Dios y Dios abre los cielos y desde allá arriba sale esa voz maravillosa, perfecta, magnífica, esa voz que no tiene comparación con ninguna y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a ver qué pasó con Jesús. Ahora vamos a leer el capítulo 4 del 1 al 11. Él es tentado. Ahí es donde llega. Aquí empezó. Sí, Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo y nos hacemos hijos de Dios, de Satanás. todas las cosas empiezan a salirnos como Sí. mal. Hay personas que dicen: me voy de la iglesia, si desde que estoy en la iglesia la cosa está peor que nunca. La piña se pone agria. ¿Tú sabes lo que es? En la calle yo estaba mejor. Cada vez que yo escucho eso, hermano, eso provoca en mi vida dolor. Porque eso me deja saber a mí que no tienen conocimiento de quién es Jesús. Ni por qué Jesús pasó por lo que pasó. Diga conmigo: ya es hijo de Dios. Ya es Hijo de Dios. Ya descendió el poder sobre él. Ya descendió. Ahora va a cumplir la justicia. Pero antes de comenzar el ministerio, tiene que probar que como hombre de carne y sangre es fuerte, valiente, decidido y que no le tiene miedo al diablo. Eso es lo que la iglesia tiene que entender cuando se convierte a Cristo. Que no todo es color de rosa. Que no porque se convirtió a Cristo, ahora una varita mágica y allí lo que estaba malo se va a convertir en bueno y lo que estaba negro va a ser blanco. Dile al que está a tu lado: no. No. Cuando venimos a Jesús y usted se convierte a Cristo, venga lo que venga, usted tiene que probar que usted le va a creer a Dios. Que usted está preparado. Y hasta que no esté preparado no va a poder entrar en el asunto. Jesús entró entonces a ser ¿qué? Probado, tentado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sabes qué, mi hermano? Que hay gente que utiliza el Evangelio, específicamente este texto bíblico, para decirte a ti y a mí hoy que el Padre, Jehová Dios, usa el Espíritu para venir a provocarte a ti para que peque. Esa es la enseñanza. Que el Espíritu ahora, el Espíritu Santo te va a llevar a ti, te va a tentar a ti, te va a provocar a ti para que peque. ¿Eso es lo que dicen los evangelios? No. Vamos a ver. Mire el ejemplo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. Hasta yo también, un día que pase sin comer, tengo hambre. Y vino a él ¿quién? Ahora el Espíritu lo llevó allí, pero el Espíritu lo tentó. No. ¿Quién comenzó a tentarlo? Es Satanás. Entonces, ¿por qué hablamos de que el Espíritu nos provoca tentaciones a nosotros? No, pero te rompiste una pierna, pero ese es propósito de Dios. Ese es propósito de Dios. Eso lo hizo Dios para ver. Él te va a tentar a ti a situaciones difíciles y negativas para que tú le sirvas. Entonces vino el tentador, diga conmigo, el tentador, y le dijo, ¿qué fue lo primero que le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Óigame, por lo primero que empezó fue por lo mismo que hizo con Eva. Sí, por la boca. A tratar de cambiar el plan de Dios. A ponerle duda a Jesús de si él era o no era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Si tú crees que eres hijo de Dios. Porque si no, no lo vas a poder hacer. Si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús, como hijo de Dios, ¿qué usted cree que podía hacer?
Podía coger las piedrecitas y convertirlas en pan. Bueno, seguro. ¿Verdad que sí? Pero, ¿quién le estaba diciendo que convirtiera las piedras en pan? Satanás, Él no tiene que obedecer a Satanás. el tentador. Ahora, yo tengo que decirte que la iglesia tampoco puede obedecer a Satanás. Eso es así. Por muchas cosas que te digas que hagan. No puedes obedecerlo. Entonces Jesús le respondió, ¿qué le respondió? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. ¿Quién le dijo a Jesús que contestara así? ¿Quién? El Espíritu Santo que estaba dentro de él. Para eso el Señor le dio el Espíritu, lo invistió de poder, le dio el Espíritu Santo. Pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo hoy en día? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Dentro de nosotros. ¿Usted está seguro? Amén. Póngase en pie. Yo no sigo a dar clases, nada, yo lo veo muy callado y como que me da cosa. Pero hay que aprender, hay que aprender. Están escuchando, yo sé que están escuchando, pero déjenme decirle, yo siempre me gusta ponerle en práctica. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo hoy en día? Nosotros. Nosotros, Yo. iglesia. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? Dentro de nosotros. Dígalo, pero con esa certeza que Dentro dentro de mí. El Espíritu Santo está dentro de mí. Pregunto, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Cuando Jesús se subió de las aguas, ¿dónde fue el Espíritu Santo? Dentro de él. Cuando Jesús comenzó el ministerio, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Dentro de Jesús. Antes que tú y que yo, antes que la iglesia, el Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, no fue contra ningún hombre, fue a Jesús. El único humano, o el primer humano que recibió en la investida del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, no fue la iglesia, no fue el Papa, no fueron los católicos, ni los evangélicos, ni los protestantes, ni ninguna denominación, ni ningún hombre. El primer hombre que recibió el Espíritu Santo, levanta la mano y grita conmigo, fue Jesús. Para que la iglesia lo tenga en tan poco. La iglesia no puede tener en poco a Jesús. Fue el primer humano. Oigan lo que le estoy diciendo. El primer humano que fue templo del Espíritu Santo, donde moró el Espíritu Santo. El primero. ¿Y usted sabe por qué aconteció eso? Si no lo sabe, hoy se va a enterar. Usted sabe por qué él fue el primer humano que recibió la investidura de poder, el Espíritu Santo dentro de él, porque tenía un plan que cumplir, unas metas que ejecutar, un llamado que tenía que cumplir, como lo tiene la iglesia hoy en día. Y si no hubiese sido lleno del poder de Dios por el Espíritu Santo, Jesús no hubiese llegado a la cruz y tú y yo no estuviéramos aquí. Den un aplauso al Señor. Siéntate, amado. Fue el primer humano. Yo no te voy a enseñar ahora al Cristo resucitado, no, los evangelios están hablando del Jesús humano, que era Dios, pero dejó su deidad y caminó como hombre de carne y sangre, con una mente humana, con los 5 sentidos, como todos los seres humanos. ¿Quién le dijo a Jesús que le contestara a Satanás así? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a contestar a ti y te va a decir a ti lo que tienes que contestar cuando viene una situación, una tentación difícil? El Espíritu Santo. ¿Podemos entender eso, iglesia? Amén. ¿Usted sabe cuántas veces Satanás provocó a Jesús a desobedecer? ¿Usted sabe cuántas veces el Espíritu Santo, Satanás provoca a la iglesia a desobedecer? ¿Cuántas veces la provoca a desanimarse, a dejar de creer, a renegar de Dios, a echarse para un lado,
a estar hablando bien puertorriqueño, harto de la iglesia, harto de escuchar la palabra, cansado de no recibir, cansado de orar, cansado de ayunar. Ay, ya esto ve, mira, voy a irme y voy a disfrutar ahora y voy a aprovechar el tiempo que perdí en la iglesia, ahora lo voy a aprovechar 24 horas en el mundo. Sí. ¿Cuándo podemos tener lo mejor de Dios y disfrutar de lo mejor del mundo? ¿Pero qué quiere el diablo? Que tú te dediques no a disfrutar del mundo, sino a pecar en el mundo. Ahí está en contra de Dios. Y Jesús fue tentado varias veces y se le ofreció de todo. En capítulo 4, verso 1 al 11. Pero quiero leer, porque ya usted sabe todas las tentaciones que le provocó Satanás a Jesús, pero jamás el Espíritu Santo falló. El Espíritu Santo le dijo a Jesús todo lo que tenía que hacer. Se las bateaba todas. Ya al final, vamos al verso 10, y ese sí lo quiero leer. Vamos al 10. Al final, ¿qué le dijo a Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque tú estás adorarás y a él solo. ¿A quién obedeció Jesús como hombre de carne y sangre? ¿A Satanás? ¿Le dio cabida en su corazón? ¿Le dio cabida en su mente? ¿Hizo algo que Satanás dijo? No. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Vete, Vete, Satanás. Voy a leerlo. Me gusta. Lo vivo. Vete, Satanás. Porque escrito está. ¿A quién es el único Dios que le vamos a servir y a quién es el único Dios que vamos a adorar? La iglesia tiene un solo Dios a quien servirle. Amén. Un solo Dios a quien adorar. Porque si adoras a dos, a uno de ellos le va a fallar. Entonces un solo Dios, el verdadero, el real, el que envió a su hijo para acá. Siento la presencia de Dios, hermano. Así que cuando quería bautizarle, pero él le dijo, no, mijo, no, es cuestión de que me tienes que bautizar. El enemigo no quiere que tú le sirvas al Señor y que tú obedezcas a Dios y que tú hagas lo que tienes que hacer, tanto en tu vida personal como en tu servicio a Dios. El enemigo no quiere, pero tú tienes que tomar una decisión. No, lárgate, Satanás. A mí me conviene servirle al Señor y me conviene hacer las cosas bien hechas para yo disfrutar de todo lo que me pertenece como heredero de Jesucristo. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos que tener. Ahora, después de que fue tentado en el desierto, hermano, diga conmigo, después comenzó su ministerio. Él tenía que ser probado. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, venimos a la iglesia, confesamos a Jesús como Señor y Salvador, se nos habla muchas cosas bonitas, gloria a Dios. Y si después cuando salimos de aquí, nos caemos, o nos pasa cualquier cosa, ¿qué es lo primero que pensamos? En vez de tomar la decisión de ¿qué? De echar fuera, de reprender, de entender que eso no fue Dios que lo hizo, que le están enseñando a la iglesia día y noche que Dios hace todas esas cosas negativas, que te enferman, que te lleva a sufrir, que te hace pasar hambre, que lo que quiere es que tengas una sola blusa para que te pongas todos los días, que tú pases necesidades. Eso es lo que se le enseña. Pero eso no es lo que me enseñan los evangelios. Los evangelios a mí me enseñan otra cosa. Los evangelios a mí me enseñan que Jesús, el Hijo de Dios, cumplió con todo lo que el Padre dijo. Y lo primero que Jesús hizo en su ministerio cuando comenzó fue hablar el evangelio, enseñar.
Diga conmigo, enseñar. Enseñar. A eso se dedicó Jesús, a enseñar. Pero para que tú no te equivoques y tú que te crees que estás aquí porque tú quieres estar, quiero decirte que no. Que ni tú ni yo estamos aquí porque no lo queremos. Vamos a ver por qué. Vamos un momentito al verso 17 El capítulo 4. del capítulo 4. Con esto vamos a terminar porque esto va a ser suavecito, Sí. suavemente. Y dice, Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no dice se acerca, ya dice ¿qué? Se ha acercado. Ya está aquí. Ya está cerca. Ese soy yo. Sí. No lo decía directamente, ya se ha acercado el reino de Dios, la autoridad, la palabra, la enseñanza, ya está aquí. Vamos al verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sabes quién te trajo a ti aquí a esta iglesia? El Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabes quién nos escogió a nosotros? Espíritu Santo. Yo voy a tener en poco a Jesús cuando por Él el Espíritu Santo está aquí con nosotros en la tierra, y ha sido el Espíritu Santo que me ha traído a convicción de pecado, de juicio y de justicia, y me ha dicho: mira, Nancy, hay un grande y grande y grande poder en Jesucristo, porque Él murió y resucitó por ti para que tú no estés más enferma y te sane. Amén. Conoce a Jesús y sabes qué va a pasar. Tu vida va a cambiar totalmente, ya tú no vas a ser la misma. ¿Tú sabes qué le dijo un fraile, un sacerdote, a Martín Lutero? Que estaba atormentado, que no encontraba qué hacer, que estaba quejándose: Dios mío, ¿por qué me castigas tanto? ¿Por qué me mandas? ¿Por qué permites que Satanás me azote? Así vivió por muchos años Martín Lutero. ¿Por qué tú permites que Satanás me azote? ¿Por qué tú permites que yo me castigue tanto? He pecado. Y era de latigazos y latigazos sobre su propio cuerpo. Sí, se flagelaba. Hasta que vino un fraile que a escondidas, que sí conocía a Jesús, pero que no decía que conocía a Jesús, porque todo aquel que creía en Jesús lo quemaban en una hoguera. Sí. Y los mataban. La famosa Santa Inquisición. Y de tanto dolor que se provocaba Martín Lutero en el cuerpo para culpar sus pecados, entonces le dijo: Martín, Martín, no te atormentes más. Tú quieres conocer a Jesús. Lee los evangelios. Aleluya. Y conocerás a Jesús. Y Él no te quiere mal. Él te ama. Él no te quiere castigar. Él no te quiere condenar, Martín. Él no te lleva a pecar, Martín. Tú le estás dando tu mente a Satanás. Te están enseñando equivocadamente, Martín. Y yo te digo a ti, iglesia, no te dejes engañar. Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Jesús resucitó. Jesús vive dentro de ti. Porque Jesús y el Espíritu Santo y Jehová Dios son uno. Son uno. Y Él está dentro de ti. Y porque está dentro de ti, ¿sabes por qué? Porque Él te recogió. Mira a Irving y Ana, vengan acá. Mira a Ani, mira a Nancy, mira a Laura, mira a Dalí y Ángel, vengan aquí, vengan acá, ven aquí. Dejen todo por allá, dejen todo, olvídense de todo, vengan donde mí. Amén. Que yo los voy a enseñar, amén, que yo los voy a capacitar. Mira, Elvis, Elizabeth, Ginette, todos, vengan acá, vengan aquí.
vengan conmigo que yo los voy a enseñar. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Pero pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la banca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Te atreves a pararte de ahí y coger para acá? ¿Te atreves a pararte de la silla y coger para acá? Porque Jesús te está haciendo un llamado a que lo reconozcas en tu vida. Corre para acá, haz un gesto, corre para acá, haz un gesto, haz un gesto. Jesús te está llamando a que te acuerdes de Él. Jesús te está llamando a que le sirva. Jesús te está llamando a que le crea. Jesús te está llamando para que tú no sufras. Jesús te está llamando para que nadie te engañe. Jesús te está llamando para capacitarte. Jesús te está llamando para decirte que en ti está su poder. Dale un aplauso al Señor. No estás aquí porque tú quieres, estás aquí porque Jesús te llamó. Estás aquí porque Jesús te llamó. Estás aquí porque Jesús te llamó. Sírvele a Jesús. No le sirvas al hombre. No le sirvas a la pastora. No le sirvas al mundo. Sírvele a Jesús y disfrutarás del mundo. Toda la gloria de Dios va a venir sobre quién? Sobre nosotros. Porque no te equivoques. Jehová Dios dijo que la gloria era de Él y que Él se la daría a quien Él quisiera. Y al que le moleste, levanta la mano y dice: Él me dio el poder a mí. Porque el poder era de Él y Él nos lo dio a nosotros. Amén. Aquí terminamos. Aplauda al Señor.